a una transmisión más de su iglesia al aire. Es un privilegio estar predicando la palabra, enseñando esa doctrina. Recordemos que este día de discípulos en acción debemos aprender más de la palabra de Dios. Es el objetivo que crezcamos espiritualmente, crezcamos en el conocimiento de la palabra, y como verdaderos hijos de Dios debemos anhelar cada día más poder aprender de la palabra de Dios, poder aplicar la palabra de Dios. Y en esta tarde vamos a estudiar un poco acerca de eso. Pero antes vamos a leer un salmo para poder iniciar el mensaje de enseñanza de este libro. Acompáñenme al Salmo 84, Salmo 84, para que podamos iniciar de una manera. Dice la palabra del Señor: anhelo por la casa de Dios, anhelo por la casa de Dios. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma aún y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa, y la golondrina nido al vecino, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Mirán el poder y el poder, verán a Dios en Sion, Jehová Dios de los ejércitos. Oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tu atrio que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de Dios que habitar en las moradas de maldad, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Vemos dos cosas maravillosas en este salmo: que debemos anhelar la casa de Dios. Debemos anhelar, y anhelar es tener en su corazón el más profundo deseo de estar en la casa de Dios, porque en la casa de Dios encontramos tranquilidad, debemos encontrar seguridad, debemos encontrar paz. Y según la iglesia no se encuentra eso. Debemos buscar primeramente en nuestro interior, debemos buscar en nuestro corazón qué es lo que nos impide tener esa relación con la congregación, con Dios, con los servidores, con los invitados, con los pastores, etc. Porque Dios nos manda a que debemos buscar a su casa, porque es mejor que estar fuera de ella. Ahí debemos encontrar la voluntad mía. Y dice también que es mejor que estar. Dice, porque soy un escudo de Jehová. No dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ella. Escogería antes estar a la puerta de la casa de Dios. O sea, anhelar estar en la casa de Dios antes que en cualquier otro lugar. Y eso solamente lo podemos lograr con un compromiso verdadero entre Dios y nosotros. Así es que en esta tarde dice al final Jehová de los ejércitos: dichoso el hombre que confía, dichoso, bienaventurado aquel que confía en el Señor. Y eso lo vamos a hacer pudiendo anhelar la casa de Dios. Recuerde que es el lugar donde Dios habita, si bien en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo, pero allí alabamos, ahí aprendemos de la palabra, allí tenemos armonía con los hermanos. Y eso es lo que debemos de buscar día a día en nuestro corazón: poder tener esa armonía, poder crecer en ese conocimiento de la palabra. Y de eso se trata esta tarde el mensaje, para que podamos seguir creciendo, sigamos aprendiendo. Y es importante que todo creyente, es importante que toda persona que quiere en Dios y quiere crecer, debe estudiar la sana doctrina, debe estudiar la palabra de Dios, porque es el único lugar donde Dios se describe a sí mismo, y además de ello nos revela los planes que tiene para nosotros y para la humanidad. Hoy en este tiempo difícil, complicado, hay muchas sectas que se han levantado, hay muchas personas que están especulando, incluso hay unos que dicen que la vacuna es la marca de la bestia. Imaginémonos, cosas que no podemos decir a ciencia cierta, porque la Biblia no nos dice, por lo tanto no podemos hacer algo que no sabemos. Pero muchos están creyendo en esas cosas. Debemos aprender a confiar, debemos aprender a creer, y la única forma es estudiando la palabra, y eso lo
creo yo que nosotros vamos a cansar de insistir en los hermanos, creer en Dios, confiar en su palabra y creer que Él va a hacer las cosas conforme a su voluntad y que esto va a ser lo mejor para nosotros. Así es que en esta tarde vamos a estudiar, y el mensaje es creciendo en la palabra de Dios, creciendo en la palabra de Dios. Y vamos a tomar como texto base Hechos capítulo 2, versículo 42. Hechos versículo 2, versículo 42. Todo discípulo del Señor, toda persona que anhela crecer en el conocimiento de la palabra, debe aprender, y ese es el objetivo del discipulado, ir aprendiendo sobre temas que principalmente son espirituales, porque el crecimiento de cada persona debe ser espiritual primeramente, y luego Dios se encarga de todo lo demás. Si usted se encarga de las cosas de Dios, Dios se va a encargar de sus cosas. Pero muchas personas nos alejamos de Dios y creemos que vamos a arreglar cada situación de nuestra vida de nuestras propias fuerzas o por nuestro propio esfuerzo. Entonces, creciendo en la palabra de Dios, Hechos capítulo 2, versículo 42, y dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vamos a tratar de estudiar sobre este versículo, pero vamos a ocupar la Biblia en esta tarde. Vamos a leer varios versículos más. Señor, te damos gracias por esta hora. Te damos gracias por tu bendita palabra, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que seas ayudándonos, Señor, a poder crecer en el conocimiento de tu palabra. Guíanos, Señor, prospera nuestro camino, danos inteligencia y sabiduría, Señor. Ilumina nuestra mente y nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a conocer y a aprender más acerca de este mensaje en esta tarde, Señor. Te pido que estés hablando al corazón de cada hermano, hablando al corazón de cada persona que va a ver este mensaje, Señor. Que tu palabra regrese conforme ella nos enseña, Señor, no regresa vacía, sino que regresa conforme al propósito para el cual ha sido dada. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Hechos 2.42, creciendo en la palabra de Dios, y dice Hechos 2.42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Estamos hablando entonces que en el capítulo 2 de Hechos se da el nacimiento o la culminación del proceso de la iglesia, de formación de la iglesia. Recordemos que Pedro fue la persona que Dios utilizó en este momento, en este capítulo del libro de Hechos, para llevar el mensaje a aquellos más de 3.000 hombres que estaban en ese lugar en este momento. Y Pedro les da un mensaje maravilloso, un mensaje poderoso acerca de Cristo. Y dice la palabra que se convirtieron como 3.000 personas. Habían personas allí de judíos de diversas ciudades. Recuerden que ellos habían salido de Israel por la situación del Imperio Romano a vivir a otros países, a otras ciudades cercanas a Israel, pero en ese tiempo habían regresado a ese lugar, hablaban diferentes idiomas, pero eran judíos por nacimiento, o sus padres eran judíos. Entonces escucharon hablar de Jesús, Dios toca su corazón, y llega el Espíritu Santo y lo bautiza en ese momento. Y eso es algo importante que usted debe saber. El bautismo más importante y principal que toda persona debe tener y integrar es el bautismo del Espíritu Santo. Cuando lo recibimos, en el momento en que usted hace esa oración con todo su corazón y recibe al Señor, entrega su vida al Señor, es en ese momento cuando usted es bautizado por el Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a saber que realmente ha sido bautizado? Porque vamos a ver los frutos del Espíritu en su vida. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23 nos enseña acerca de los frutos del Espíritu. Nos vamos a ver con el tiempo, paso a paso. Pero lo importante es que usted anhele agradar a Dios con todo su corazón. Lo importante es que usted anhele hacer las cosas bien y guardar los mandamientos de Dios. Porque de nada sirve una persona que dice es convertida, una persona que dice ser creyente y vive su vida peor que una persona del mundo, una persona que no ha sido convertida. Cada persona debe buscar dentro de su corazón y entender qué es lo que está haciendo, cómo nos comportamos, qué hacemos. Si es una persona que le gusta el chambre, una persona que le gusta tirar a disensión a las demás personas, una persona que busca problemas, una persona que busca que otros hermanos caigan. Recuerden que la palabra es bien clara. Y estas personas que van a recibir la paga por la cosecha, la siembra que está generando en este momento. Todo creyente no debe generar eso. Nosotros como creyentes debemos alegrarnos, debemos buscar el bien de los demás, alegrarnos cuando otro prospera. Si bien es cierto, tal vez ustedes o yo no prosperamos como quisiéramos, pero Dios tiene planes y propósitos específicos para cada uno. A su debido tiempo usted va a prosperar, pero no es culpa de nadie más. Como hijos de Dios debemos alegrarnos que otro creyente crezca, que otro creyente está creciendo, que otro creyente está prosperando.
prosperando, su familia está prosperando, está creciendo en la iglesia, ahora sirve, incluso tal vez hasta va a las casas de oración y predica en las casas de oración. Debemos confiar en Dios y debemos entender que sus propósitos son maravillosos en nuestras vidas. Entonces dice acá que todas estas personas, estaban los apóstoles, estaban esos más de 3.000 hombres ahí. Dice la palabra que en 2:42 perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Recuerden que la doctrina de los apóstoles, doctrina es instrucción o enseñanza. Eso significa doctrina, instrucción o enseñanza. ¿Quién les dio la instrucción o enseñanza a ellos? Se las dio Jesús mismo, por eso se llaman apóstoles, porque él mismo se las dio. Y recuérdense que en este momento Jesús acababa prácticamente de ascender al cielo y los discípulos se quedaron prácticamente ya no eran discípulos, sino que ya eran apóstoles. Discípulos es el que aprende, apóstol es enviado para o enviado a. Entonces ellos ya habían sido enviados a llevar las buenas nuevas del Evangelio, la sana doctrina, la palabra de Dios. Entonces dice que la doctrina que ellos estaban predicando era la doctrina de los apóstoles. ¿Y cuál es la doctrina de los apóstoles? La enseñanza o instrucción que Jesús mismo les enseñó. Por lo tanto, podemos decir que es la sana doctrina. A eso le vamos a la doctrina, lo que está plasmado en la palabra. Porque recordemos que lo que está escrito acá del Espíritu Santo fue quien ayudó a revelar esta palabra. Luego dice también que perseveran en esa doctrina y en la comunión unos con otros. Si usted observa, yo acabo de mencionar, si hay disensión, si hay alguien que le gusta generar disensión entre los hermanos, si hay alguien que le gusta generar discordia, chambre, problemas entre los hermanos, pues no hay comunión entre ellos. La comunión es importante entre la iglesia, la comunión es importante entre todos los hermanos, entre todos aquellos que somos miembros de la familia de Dios, miembros de la iglesia. Aquí no hablamos de denominaciones. Recuérdese que en el tiempo antiguo, desde la formación de Adán y Eva en adelante, no había denominaciones. Podían haber creyentes y de pronto aparecieron personas llenas de maldad que ya no creían en lo que Dios había prometido. Esa es otra cosa. Nosotros, ¿qué debemos hacer? Crecer, ser creyentes. Y ser creyentes significa que debemos guardar los mandamientos de Dios. Y más que guardar, cumplirlos, ejecutarlos, hacerlos efectivos esos mandamientos. Entonces, dentro de ellos está la comunión, cada uno con cada uno de nosotros. Entonces, aquella persona que llega a la iglesia y dice, ya este hermano que me cae mal, hay mucho que trabajar en esa persona. Hay mucho que limpiar en el corazón de esa persona. Porque todos somos hijos de Dios y entre nosotros no debe de existir aquello de que este me cae mal y aquel me cae mal, aquel no puede ver, al culto que yo voy a él. Debemos ver qué está sucediendo. No estamos obligados muchas veces a que tal vez yo le agrade a alguien o alguien me agrade a mí, pero tampoco es que le decimos mal, tampoco es que le decimos que esta persona caiga de gracia, podemos decir. Debemos cuidar con Dios. Luego dice también que en el partimiento del pan, y el partimiento del pan, recuerden que fue llamémosle ordenanza, se llama, está el bautismo y la Santa Cena, una ordenanza que Dios Jesús estableció. Hacer esta memoria de mí, hasta que yo regrese, que yo venga. Entonces el partimiento del pan explicaba ese recordatorio y ellos cuidaban y estaban en armonía con eso. Aparte de eso, y por último dice, y en las oraciones, unos oraban por otros. Aparte de eso, se oraba porque la palabra de Dios llegara a todo, hasta lo último de la tierra. Dice la palabra, hasta en Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo importante es que podamos orar unos por otros, aquellos que predican la palabra, aquellos que enseñan la palabra, aquellos que van a las casas de oración, aquellos que van a evangelizar. Todos debemos orar unos por otros, todos podemos servir a Dios donde estamos. Tal vez usted no va a casa de oración, tal vez usted no va a la iglesia, tal vez usted no va a evangelizar, pero puede orar por esas personas, orar por todos aquellos que vamos y enseñamos la palabra. Yo les decía que no hay denominación. Hoy en día las iglesias se pelean por quién tiene la verdad. La verdad la tiene todo aquel que predica la sana doctrina, todo aquel que enseña la palabra verdadera. Ahí tenemos la verdad. No se trata de denominaciones esta situación, pero como iglesia no debemos andar peleando con los hermanos. Ese es el punto. No debemos andar buscando pleito con nadie. Porque Dios no nos manda a pelear. Y si bien es cierto, dice la palabra que tendremos enemistad con el mundo, que la venida causa división. Pero nosotros como hijos de Dios debemos buscar que la iglesia sea unida.
esto se trata del mensaje en esta tarde, esta es una breve introducción sobre el versículo que hemos tomado como texto. Entonces, al leer el Nuevo Testamento, nosotros nos encontramos con que la palabra de Dios es importante leerla, es importante estudiarla por diversas razones, y es el centro de toda la palabra, la verdad de Dios. Entonces la palabra nos ayuda a nosotros a qué, porque es importante crecer en la palabra de Dios, porque es importante leer y conocer de la palabra de Dios. Primero, es importante porque a nivel personal me ayuda a crecer. Veamos primera carta a Timoteo 4:3, porque dice es importante porque a nivel personal me ayuda a crecer. Entonces es importante que la palabra de Dios sea compartida unos con otros. Primera carta a Timoteo capítulo 4, versículo 13, dice la palabra del Señor: entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que mejorado mediante profecía, con la imposición de manos del presbítero. En aquel tiempo, cuando dice fue dado, fue predicado, fue enseñado. Veamos una cosa, dice: no te descuides de la lectura, no te descuides de la exhortación, porque es importante a título personal, porque si no puede hacer que usted se descuide de ese llamado que Dios le ha hecho. A todos Dios nos ha llamado. No es casualidad que esté en la iglesia porque usted diga que yo tenía que venir a esta locura, o porque alguien llegó a invitar. Usted está en la iglesia porque Dios así lo ha querido. Usted está en la iglesia porque Dios envió a alguien probablemente a predicarle la palabra, y a través de esa persona usted llegó a la iglesia. Eso no es casualidad, mi hermano. Eso no es casualidad. Usted que ve este mensaje, que este día está viendo este mensaje, no es casualidad. Dios no llega tarde, Dios llega oportunamente. Y las cosas son maravillosas cuando nosotros entendemos eso. Escuchemos la palabra de Dios. Y entonces la palabra es importante a nivel personal. No olvidemos la lectura, no olvidemos la exhortación, no olvidemos el llamado que Dios nos dio, ni el don que Dios nos ha dado. Cuando habla de don, quiere decir que todos tenemos dones, todos tenemos algo que Dios nos ha permitido tener. Unos tal vez para alabar al Señor, otros en la oración, otros en la alabanza, otros en la predicación de la palabra, otros en la consejería, otros en animar a otros hermanos, otros en ayudar y en dar a los demás. Dios lo ha dotado a usted de muchas cosas maravillosas. Es importante que se medite en la palabra de Dios, porque a título personal usted va a crecer. Segundo, la palabra de Dios es importante a nivel de la congregación. En Colosenses 3:16. Entonces veamos, ¿por qué predicamos la palabra en la congregación? Usted tal vez se va a preguntar, ¿y eso para qué es? ¿Y eso la congregación? ¿Y qué decirle? Por eso vamos a la iglesia, por eso nos congregamos, porque muchas veces no es lo mismo. No obstante, tenemos estos medios y la forma de predicación y la forma de enseñar ha variado, y vamos a tener que cambiar, vamos a tener que entrar en los medios digitales de otra manera, pero es importante que los hermanos puedan involucrarse en el conocimiento de la palabra a través de estos medios. Colosenses 3:16, y dice la palabra del Señor: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Se da cuenta? La palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, enseñándonos y exhortándonos. La palabra nos permite que nosotros aprendamos, y por eso se enseña, para que usted pueda aprender aquellas cosas que no debe hacer, aquellas cosas que le agradan a Dios. ¿Sabe usted que cada problema que usted pueda conocer en la vida, o en la vida de otras personas o a nivel mundial, tiene respuesta en la palabra de Dios? Todo problema, toda situación tiene respuesta en la palabra de Dios. ¿Pero qué? ¿Por qué razón muchas veces no entendemos? Porque no leemos la palabra. Porque no dejamos que se nos sea enseñada la palabra. Cuando habla de exhortar, quiere decir que muchas veces nosotros vivimos de una manera inadecuada. Que muchas veces vivimos no conforme a Dios quiere que vivamos. Y entonces es necesario escuchar mensajes, escuchar la palabra predicada, porque a través de ella se nos exhorta. Se nos exhorta a crecer, se nos exhorta a conocer, se nos exhorta a actuar de diferente manera, de diferente forma. Además dice, exhortándonos a otro, dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Vamos a ver nosotros que la palabra de Dios, con tantas promesas que están ahí en la palabra, no temas ni desmayes, dice el Señor, por ejemplo. Esfuérzate y sé valiente, dice el Señor, por ejemplo.
son temas que están ahí. Y cada problema de la vida, ese mensaje es importante porque usted tiene que tener la seguridad y la certeza de que Dios va a obrar, que Dios va a hacer la obra en usted, que Dios va a hacer la obra en cada uno de nosotros, que Dios va a hacer la obra en salvar, recuperar lo que usted está orando, sea un trabajo nuevo, ya sea salud, ya sea algún problema de embargo que tal vez usted tenga en este momento. Esfuércese y sea valiente, no tema ni desmaye, confíe en el Señor. Y usted va a ver que Dios aparece la mano de Dios ahí. Y entonces nosotros debemos alabar en acción de gracias a Dios. Debemos alabar a Dios porque darle las gracias por lo que Él hace, porque nadie más va a poder hacer eso con nosotros. Entonces yo le mencionaba, es importante el crecimiento de la congregación, porque de esa forma nosotros vamos a ir conociendo más y más de la palabra. Es importante mencionar lo siguiente también. Nosotros no podemos predicar lo que usted tiene que oír. Muchas veces llegan los hermanos a preguntar en consejería, pastor, ¿y puedo hacer esto? Y tal vez sean cosas, tal vez son cosas que la palabra misma prohíbe, pero los hermanos quieren escuchar que se puede. Cuando uno le dice, hermano, eso no se puede, hermanos, no debe hacer eso, los hermanos lo que hacen es molestarse, enojarse, escondemos. Nosotros debemos predicar la sana doctrina y eso implica muchas veces decir que no a ciertas acciones que en la congregación se están realizando. Tercero, porque es importante, ¿para qué es importante la palabra de Dios y conocer la palabra? Es importante a nivel de liderazgo dentro de la iglesia. Hechos 20:32. Regresemos al libro de Hechos, capítulo 20, versículo 32. Es importante el conocimiento de la palabra a nivel de la iglesia. ¿Por qué razón? A nivel de liderazgo dentro de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque a través del liderazgo muchos crecen y muchos sirven. Y ahora dice, hermanos, Hechos 20:32, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santos. Hechos 20:32. Y os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Bien, el liderazgo dentro de la iglesia, nosotros podemos ayudar a los hermanos a crecer, ayudar a caminar. Cada uno dentro de la iglesia muchas veces sí empiezan a ser líderes, porque llegan a ser líderes de un ministerio, líderes de un grupo. Y el líder debe conocer o tiene la responsabilidad de conocer más acerca de la palabra que alguien que solo está llegando como congregación en estos momentos. Uno dice, ¿y por qué estoy yo sirviendo? Eso es algo importante. Aquí no vamos a servir, usted recibe ese llamado de Dios. De pronto encontramos personas que dejan de servir. De pronto encontramos personas que están viviendo en un mal testimonio. Y esa es la importancia de conocer la palabra, porque usted debe dar un buen testimonio a los hermanos. El siguiente, porque es importante a nivel del ministerio. Entonces veamos segunda carta a Timoteo. Es importante a nivel del ministerio. El día que vamos a estudiar a usar mucho la Biblia en esta hora, así es que yo le invito a que busque los textos porque van a ser de gran bendición para su vida. Segunda carta a Timoteo 4, versículos 1 y 2. Dije, es importante el conocimiento de la palabra de Dios en el ministerio. Dice, encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a todos los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, y que predique la palabra en ministres a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces dice que le encarece delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y muertos y a los muertos en manifestaciones, en su manifestación y en su reino. Está diciendo a Timoteo, recuérdense que Timoteo llegó a ser un líder dentro de la iglesia. Timoteo llegó prácticamente a poder predicar, digamos, ser un discípulo de Pablo. Entonces me está diciendo a Timoteo, te encarezco grandemente. A nivel del ministerio, Timoteo ya tenía un ministerio, y dice que te pide el ministerio, te pido, le dice a él, ¿qué es lo que le pide? Que prediques la palabra. Ese ministerio que tenía Timoteo, probablemente usted su ministerio sea a acomodación de la iglesia, tal vez hospitales de la iglesia, tal vez evangelismo de la iglesia, tal vez escuela bíblica. Le dice, predica la palabra. Ahí donde está. Ustedes piensan de que solo los pastores tienen la oportunidad de predicar la palabra. No, todos tenemos la oportunidad de predicar la palabra en algún momento, en un lugar a ciertas personas. ¿Qué tenemos que estar nosotros? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Estar preparados y estar. Y eso es lo que tenemos que hacer.
haciendo malas cosas. Por una razón, porque Dios nos enseña a que nosotros, a medida vayamos creciendo y conociendo acerca de la palabra, es nuestra responsabilidad enseñar a los demás, y es nuestra responsabilidad tomar acción para con los demás. Hagamos esto, busquemos a Dios siempre, que de todo nuestro corazón, busquemos y damos el tiempo para que podamos discernar entonces instar a tiempo y fuera del tiempo. Hay momentos, hace años, yo conocí una persona que me llevó a pedir un consejo, me llevó a pedir consejería, y la persona estaba a tiempo de quitar un problema. Resulta que se había enamorado de un joven, el cual estaba separado de su esposa. Es una persona que estaba casada, pero que tenía 2 años de estar separado de su esposa, pero no se había divorciado. Así resulta que esta persona se había enamorado de ese joven. Me llega a pedir consejería sobre ese caso. Y Señor, exhortarla, y yo puedes iniciar una relación de manera con esta persona. Pero el consejo a nivel de vida es que esta persona tiene que arreglar su vida, primeramente tiene que hacerse ese divorcio, tiene que llevarse a cabo, si en verdad ya no van a vivir juntos, ¿verdad? Y hasta que tenga eso, entonces usted puede iniciar una relación de vida con esta persona. Estaba instando el tiempo, estábamos instando, exhortando el tiempo. Pero ¿qué sucedió? Ella era joven y entonces hizo caso de eso. Y después yo me enteré que había ido a pedir consejería a otra persona y la otra persona le dijo lo mismo. Pero ¿qué sucedió? A la vuelta de 2 meses aproximadamente ya estaba embarazada esta joven. A la vuelta de 2 meses. Entonces se exhortó el tiempo. Claro que sí. Ahora, cuando pasó el tiempo, nace una bebé. Y después, cuando nace una bebé, resulta que se habían decidido acompañarse con otra persona antes de poder tener un tiempo y después decir que decidieron casarse después. Pero primero acompañarse. Entonces llega nuevamente la persona y me dice, fíjense que estoy teniendo problemas con otra persona. Y eran problemas de hogar, ya pleitos, situaciones complicadas por la situación que estaban antes y después de haberse acompañado. Y al final hicieron como me dijo que vuelvo a darle consejo yo, ahora obviamente ya fuera de tiempo, porque ahora a esas alturas uno puede decir, váyase, no, sino que condenen su vida. Pero al final decidieron continuar su vida y a estas alturas pues se casaron, pero fue un gran problema para que pudieran llegar a ser condenados. La palabra nos manda que exhortemos el tiempo, instemos el tiempo, pero también fuera del tiempo. Hay muchas personas que piensan que por mandar cosas, hay muchas personas que quieren escucharse que le diga, no tenga un noviazgo con esta persona, pero le ha dado por su vida, no puede existir, no se puede hacer eso. Nosotros tenemos la facultad, bíblicamente hablando, de conocer la palabra y disfrutar conforme la vida. Eso es importante. Entonces, dentro del ministerio, una gran responsabilidad, cuando ya yo tengo un ministerio, soy un líder del ministerio, es una gran responsabilidad y nosotros debemos jugar con eso. Debemos, por lo tanto, buscar aprender de la palabra, buscar crecer en la palabra para poder ayudar a otros a instar, a redarguir, a exhortar, a enseñar acerca de la palabra, pero la sana doctrina, mira lo que dice, que prediques la palabra, que no dice exhorta en toda paciencia y doctrina, exhorta en toda paciencia y doctrina, exhortar es llama a la persona, exhorta conforme a la palabra, a la verdadera enseñanza, a la verdadera palabra. Eso es lo que dice acá en el libro de usted. Debemos exhortar en la verdadera palabra del Señor. Debemos exhortar a las personas en la verdadera palabra de Dios. Así es que veamos ahora, por eso, el testimonio de Lucas, la determinación de los apóstoles. Veamos esta determinación de los apóstoles. Hechos capítulo 6, versículos 2 y 4. Hechos capítulo 6, versículos 6, versículos 2 y 4. Dice la palabra: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Vean la importancia, ¿no?, de crecer en la palabra de Dios. No me canso de decirle, crezca en la palabra de Dios, lea la Biblia. La Biblia le
a enseñar a que usted debe orar sin cesar. La Biblia le va a enseñar a que usted debe aprender a poder tener esa comunión con los santos, comunión con las personas. En todo tiempo y en todo momento Dios nos exhorta. En todo momento Dios nos llama a tiempo. Y esta es la hora para que usted comprenda eso. Ve entonces lo que dice, que los discípulos buscaron personas, porque ellos ya no podían. ¿A quién buscaron? Personas con buen testimonio. ¿Quién me está enseñando eso? La palabra. Personas que puedan dar ejemplo en su vida. Personas que puedan enseñar a través de lo que ellos han experimentado en su vida. Personas que a pesar de las adversidades se han mantenido firmes. Personas que a pesar de las adversidades han decidido seguir a Cristo y no huir de la iglesia. Personas que a pesar de los problemas se han mantenido y han seguido conociendo y creciendo en la palabra. Luego dice, llenos del Espíritu Santo. Nosotros difícilmente vamos a poder ser llenos del Espíritu Santo si no tenemos una vida de oración, una vida de la palabra, de lectura de la palabra de Dios, una vida en la cual nosotros podamos cumplir y tratar de vivir nuestra vida conforme a la palabra. Usted me dice, ¿cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? De esta forma. Caso contrario, el Espíritu Santo va a estar apagado. El Espíritu Santo va a estar tratando de guiar su vida, pero usted no lo va a dejar. Además dice, lleno de sabiduría. La única sabiduría que nosotros tenemos seguridad y certeza es la sabiduría que viene de lo alto, dice la palabra. Solo la sabiduría que viene de lo alto. Veamos Colosenses 1:9. Colosenses 1:9, para que podamos ir conociendo más acerca de la palabra. Colosenses 1:9. Dice la palabra, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento, dice, de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. A Pablo le dijeron, fíjate que todos los hermanos de Colosas están aprendiendo, están creciendo en la palabra de Dios, quieren escuchar más y más acerca de la palabra de Dios. Entonces Pablo dice que él se alegró mucho de escuchar que los hermanos estaban creciendo. Entonces él les dice y les manda decir a los hermanos, por lo cual también nosotros desde el día que oímos que están haciendo esto, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento. ¿Cuál conocimiento? De la palabra de Dios. Así es que nosotros oramos porque usted sea lleno del conocimiento de la palabra. Porque es la mejor manera y la mejor forma en que nosotros vamos a saber que usted va a crecer, que su vida va a cambiar, que su forma de actuar va a ser diferente. Y luego dice, de su voluntad, lleno del conocimiento de su voluntad y en toda sabiduría e inteligencia espiritual. La sabiduría únicamente la vamos a encontrar en la palabra de Dios. Ahí vamos a ver nosotros la sabiduría. Ahí vamos a encontrar nosotros la inteligencia. Ahí vamos a encontrar nosotros el verdadero conocimiento de la verdad. Nadie que venga a decirle a usted lo que yo creo, lo que él cree, va a ser el conocimiento de Dios. La única forma de conocer el conocimiento de Dios es ser lleno de la sabiduría de su palabra, ser lleno de la inteligencia, dice, espiritual. Su inteligencia filosófica, esa es la inteligencia humana. La inteligencia espiritual es la que nosotros debemos poner atención. Es cuando Dios nos habla a través del Espíritu Santo. Es cuando Dios nos habla a través de su palabra. Así que esta tarde recuerden, debemos buscar a Dios de esa forma. Luego dice, a quienes encargamos, y llenos de sabiduría, a quienes encargamos este trabajo. Dios no le va a dar a alguien una responsabilidad de guiar a su pueblo fuera del conocimiento verdadero de la palabra. No voy a decir eso porque lo voy a explicar brevemente. La Biblia es un libro que ha sido escrito por más a estas alturas, fue escrito en un periodo aproximadamente de 1500 años. Hay personas que dicen que la Biblia ha sido escrita por hombres normales como nosotros. A veces me han dicho eso ciertas personas. Yo le digo 2 Timoteo 3:16. Acompáñenme, 2 de Timoteo, segunda carta a Timoteo,
3:16. Dice la palabra del Señor: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios le da esta palabra a más de 40 autores o 40 personas. Ese es el número aproximado de personas que Dios involucró en la escritura de la palabra. Hay ciertas singularidades, le llamamos nosotros en teología, que se dan en la formación de la Biblia. Por ejemplo, en más de 1500 años se escribió la palabra, pero estas personas no se conocían. Algunas eran contemporáneas, pero en su mayoría en diferente época. Unos ya habían muerto cuando Dios les reveló diferentes cosas a través del Espíritu Santo en la vida de ellos, de estas personas, de estos autores. Por eso la palabra de los que es la esencia de la palabra, es lo que Dios ha querido dejarnos a nosotros, usando a diferentes personas de diversas profesiones, de diversos oficios, de diversas acciones y actitudes. Vemos a unas rebeldes, unas enojados, porque sabía que Dios era misericordioso, que iba a perdonar al pueblo de Nínive, no quería llevarle la palabra, pero al final Dios le dice: yo soy un Dios que soy un Dios, no solamente tuyo, sino que también de ellos. No tengo que hacer acepción de personas. Entonces, Dios utiliza diversas cantidades de personas, más de 40 autores, de diferente forma de pensar, de diferente personalidad, y a través de ellos, a través del Espíritu Santo, le da la palabra. Entonces dice que la palabra, toda la palabra, dice, es inspirada por Dios, quiere decir que Dios la dio. Aparte de eso, nosotros vemos que a pesar de que no se conocieron, la Biblia lleva un hilo conductor. O sea, es algo que une lo que se ha enseñado, une lo que se está enseñando y une cada uno de los temas, y no hay divergencia en esos temas. Todos los temas tienen relación. Además de eso, fue escrito en 3 idiomas diferentes: en hebreo, en griego y algunas palabras en arameo. 3 idiomas diferentes que llevan un mismo mensaje, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y estamos claros, hay más libros que se llaman libros apócrifos, porque estos no fueron o no están dentro del canon bíblico, dentro del canon que también Dios lo estableció, Dios lo formuló. En el siglo II se da el canon del Antiguo Testamento, es decir, la formación de los libros que iban a formar parte del Antiguo Testamento. Y dentro de los criterios que tomaron los apóstoles, porque ellos fueron los que establecieron el canon del Antiguo Testamento, y entre los criterios que tenían estaba que la Biblia fuera, que esa palabra, esos libros fueran inspirados por Dios. ¿Quién nos pudo haber dirigido más que el Espíritu Santo? Además de ello, la Biblia es el único libro en donde se Biblia ciencia cierta escribe Dios cómo es Él y por qué es así, cuáles son sus atributos. Después, ¿cómo lo podemos conocer? Porque Él mismo se reveló a través de esta palabra. Entonces, hay hechos que en la palabra se encuentran, y si nosotros buscamos en la historia, se han cumplido a cabalidad cada uno de ellos. Ningún otro libro que nosotros podamos leer vamos a encontrar que se haya cumplido a ciencia cierta como se escribe. Toda la palabra de Dios, las promesas que Dios ha dado, las promesas que Dios ha establecido por medio de las profecías que Dios ha establecido, se han cumplido en el tiempo y se han cumplido hasta el día de ahora. Entonces vemos que toda la palabra lleva a la persona de Jesús. Cuando empezamos a conocer de la persona de Jesús, vemos que la palabra tiene sentido. Como alguien pudo haber enseñado que iba a venir un Mesías, que iba a venir un libertador del pueblo de Israel, un libertador del pecado para toda la humanidad, que es algo espiritual, 1500 años antes. Es bien difícil que cualquier persona humanamente hablando hubiera conocido eso. Por lo tanto, el único que pudo haber revelado y enseñado todo eso es Dios. Por eso la palabra de Dios, la Biblia, le llamamos la revelación especial. ¿Por qué se llama la revelación especial? Porque es un libro que ha sido establecido y ha sido dado por Dios para un pueblo especial. Por esa razón, usted y yo, para que podamos conocer de la palabra, debemos tener esa comunión con el Espíritu Santo, porque es el único que nos puede ayudar
Es el único que nos puede ayudar a interpretar la palabra. Es el único que nos puede ayudar a conocer la palabra. Así que cada vez que usted lea la palabra, ore, pídele al Espíritu Santo que le ayude a entender la palabra. Vamos a hacer una segunda parte de este mensaje para que podamos completar el estudio. Solo que no se le olvide, pídele al Espíritu Santo que le ayude a entender la palabra y que debemos, además de leer la palabra, estudiarla. Una cosa es leerla y otra cosa es estudiarla. Les invito a que en el siguiente mensaje tenga siempre en sintonía este mensaje para que podamos completar este estudio y usted pueda crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, te agradecemos en esta tarde por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque nos has permitido entender que sin ella no podemos crecer ni podemos caminar. En la gloria y la honra será en el momento y todo el tiempo, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos, Señor, ser exhortados a través de ella y conocer cómo ha sido formada tu palabra y lo importante que es para nosotros exhortar, predicar la sana doctrina, exhortar y estar a tiempo fuera de tiempo. Gracias te damos, Señor, por tu santo. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Oramos. Amén. Y usted, amigo, hermano, que no conoce al Señor, yo le invito en esta hora a que usted ahí donde está puede llegar al Señor en oración y decirle al Señor, Padre, reconozco que soy pecador. Reconozco que Cristo murió en la cruz del Calvario por mis pecados, que esa sangre preciosa es el precio para que yo pueda ser perdonado y pueda ser hecho justo delante de ti. Te pido en esta hora y en el nombre de Jesús que me permita ser tu hijo. Yo entrego mi vida a ti. Te pido que seas tú reinando a partir de esta hora mi vida, reinando en mi corazón. Te pido que el Espíritu Santo more en mí y que me permita, Señor, ser guiado por él conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén. Yo le invito a usted a que siempre se mantenga en sintonía de los mensajes de esta iglesia, de los mensajes por esta iglesia. ¿Por qué? Porque la sana doctrina que predicamos, que si no tiene acceso a usted de otro país, le invito a que busque una iglesia que se predique la sana doctrina. Recordemos que es la única forma en que vamos a poder crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Vamos a orar. Gracias, Padre, por esta hora. Te pido por cada predicador, te pido por cada hermano que va a predicar tu palabra, cada hermana que va a llevar un mensaje, Señor, a cada corazón. Llénalo, Señor, del conocimiento de tu palabra, llénalo de la sabiduría y inteligencia espiritual. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre, bendito te pido que nos permita, Señor, seguir predicando tu palabra. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Dios bendiga, hermanos, y nos esperamos en el siguiente mensaje que es